Bueno, ¿y cómo vamos a resolver este problema? Antes que nada, yo ya me adelanté a elaborar el correspondiente diagrama de cuerpo libre. Ahí se puede observar el punto A y las fuerzas que actúan sobre él. Entonces, ¿qué es lo que nos piden calcular? Nos piden calcular la fuerza F1 y el ángulo que forma, en este caso, con el eje Y. Y bueno, sabiendo que la fuerza resultante de este sistema, aquí le voy a llamar R, tiene una cantidad, o más bien una magnitud de 800 newtons con un cis de 90 grados. ¿Por qué un cis de 90 grados? Porque nos está diciendo que la fuerza es completamente vertical o va completamente hacia arriba. Y bueno, entonces vamos a resolver este problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer esta resultante en sus componentes, Rx y Ry. Entonces, Rx va a ser igual a 0 newtons. Por ahí no hay ningún problema. Simplemente 800 newtons por el coseno de 90 es 0. Y Ry, vamos a ponerle aquí, Ry es igual 800 newtons por el seno de 90, pues simplemente 1. Y aquí está. R en Y es igual a 800 newtons. Después de esto, lo que vamos a hacer es escribir nuestras condiciones de equilibrio o ecuaciones de equilibrio de esta manera, diciendo que la suma de todas las fuerzas en X va a ser igual a ¿quién? A 0, pues la resultante en X es 0. Aquí decimos es igual a 0. Todas las que van hacia la derecha van a ser positivas. Y empezamos a descomponer nuestras fuerzas. Bueno, aquí por cuestiones de espacio trasladé suma de fuerzas en X acá arriba, pero no importa. Entonces empezamos. Descomponemos la primera fuerza que es de 400 newtons en X. Entonces vamos a tener 400 newtons por el coseno de 30. Coseno de 30. Fuerza F1. Vemos que va en la dirección X positiva, entonces va a tener un signo más. Más F1. Y observamos que el ángulo θ está respecto al eje Y, entonces vamos a utilizar seno de θ. Ahí está. Bueno, más bonito. Que se ve medio raro. Seno de θ. Y ojo, acá tenemos la fuerza, esta fuerza de 600 newtons que es verde y no nos dan los ángulos. Lo que nos dan entonces son las proporciones, que tiene aquí un triángulo rectángulo, 3, 4 y 5. Y observen que la flechita, el vector, va hacia el lado izquierdo, es decir, va hacia el lado negativo de las X. Entonces de este lado vamos a poner que es menos 600 newtons. Y entonces para descomponerlo en el eje X vamos a multiplicarlo por 4 entre 5. Por 4 quintos. A ver, aquí se ve raro el 5. Por 4 quintos. Y ahí está. Y entonces, como nos dice nuestra ecuación, todo esto tiene que ser igual a 0. Y realizando las operaciones que están indicadas en esta ecuación, nos queda lo siguiente. 400 newtons coseno de 30, 346.41 newtons. Menos 600 por 4 quintos, menos 480, más F1 seno de θ igual a 0. Posterior a esto, obtuvimos un resultado de menos 133.59, aquí me faltó, son newtons, menos 133.59 newtons más F1 por el seno de θ igual a 0. Y entonces pues aquí ya nos queda muy simple. F1 seno de θ se queda tal cual y este menos 133 sumamos en ambos lados. De tal manera que nos queda F1 seno. Aquí se ve, parece una I. Vamos a ponerle aquí F1 seno de θ es igual entonces
a 133.59 newtons. Y esto vamos a marcarlo como ecuación 1. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es cada una de estas fuerzas descomponerlas en el eje Y posteriormente hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, pues tenemos aquí que la suma de las fuerzas en Y, todas las que van hacia arriba son positivas. En este caso no va a ser igual a 0, va a tener que ser igual a 800 newtons. Vamos a hacerlo bien. Igual a 800 newtons. Y entonces descomponemos cada una de estas fuerzas y la igualamos a 800 newtons. Muy bien, y aquí ya tenemos descompuestas nuestras fuerzas en Y. Obsérvese cómo se hizo. Tenemos 400 newtons y para descomponerlo en Y tenemos que multiplicar ahora por el seno de 30 grados. Aquí tenemos F1 coseno de teta. Coseno de teta en Y porque si se dan cuenta es el ángulo que nos dan respecto al eje Y. Y entonces es con función coseno. Y aquí tenemos la fuerza de 600 newtons. Nótese también que todas las fuerzas o todas las puntas de flecha de alguna manera van hacia arriba. Entonces son todas positivas. Y bueno, finalmente 600 newtons multiplicado ahora por 5 tercios. Y todo esto igual a 800 newtons. De esta ecuación de aquí, lo que nosotros debemos hacer es realizar estas operaciones. 400 seno de 30, 600 por 5 tercios, ya sea que las sumemos en este lado y restarlas acá, o pasar estas del lado derecho y hacer sumas y restas. Nada más. ¿Para qué? Para obtener una ecuación 2 que diga F1 igual a coseno de teta. Entonces a continuación haremos eso. Mucho ojo con esto. Aquí yo me he equivocado. Son 600 newtons por 3 quintos y no por 5 tercios. Observes acá, aquí tenemos 600 newtons y para descomponerlo en el eje Y es por 3 quintos. Y bueno, ya está. Tenemos 200 newtons más 360 newtons más F1 coseno de teta igual a 800 newtons. Y entonces simplificamos esta ecuación de aquí para que nos quede F1 coseno de teta. Y finalmente tenemos que F1 coseno de teta es igual a 240 newtons. Y esta sería mi ecuación número 2. Ahora bien, una vez que nosotros tengamos nuestras ecuaciones 1 y 2 con F1 por seno y por coseno, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, recurrimos a la ecuación, o más bien a la identidad trigonométrica fundamental, seno de teta más coseno de teta al cuadrado ambos, igual a 1. Y entonces vamos a empezar a multiplicar y a manipular un poco esta ecuación. Entonces, ambos lados vamos a multiplicarlos por la fuerza 1 al cuadrado. Fuerza 1 al cuadrado. Aquí al cuadrado por todo esto. Y aquí fuerza 1 al cuadrado. Que si yo multiplico fuerza 1 al cuadrado por 1, simplemente me va a quedar fuerza 1. Fuerza 1 al cuadrado. Y entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar o realizar este producto, que pues realmente no es muy complicado, simplemente dejamos juntas las variables. De manera que vamos a tener lo siguiente, F1 cuadrado por el seno cuadrado de teta más F1 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta igual F1 al cuadrado. Entonces, pues aquí nosotros observamos que ambos exponentes están elevados al cuadrado. Aquí voy a
Voy a borrar estas líneas de producto, si es que ya se entendió. Si no, pues se puede regresar el video y volver a ver cómo es que se hizo esto. Entonces, aquí observamos que tanto la fuerza como el seno y el coseno están elevados al cuadrado. Entonces yo estoy autorizado algebraicamente para hacer lo siguiente. Aquí al cuadrado. Lo mismo de este lado. Aquí vamos a borrar los dos. Vamos a agrupar en paréntesis. Y elevamos al cuadrado. Aquí vamos a recorrerlo. Al cuadrado. Igual F1 al cuadrado. Y nosotros no queremos F1 al cuadrado, queremos F. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simple y sencillamente sacar raíz cuadrada a ambos lados de nuestra ecuación. De tal manera que me va a quedar F1 es igual entonces a la raíz cuadrada de todo lo que se encuentra dentro de ella. Si se dan cuenta es como un teorema de Pitágoras, ¿no? Algo pues sencillito. Y bueno, entonces aquí con color negro tenemos F1 seno de teta al cuadrado más F1 coseno de teta al cuadrado. Muy bien. Y si nos damos cuenta, nosotros ya tenemos F1 seno de teta, F1 coseno de teta. De aquí de mis dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente sustituir los valores de F1 seno de teta y F1 coseno de teta. F1 seno de teta, 133. F1 coseno de teta es 240. Y entonces realizamos la sustitución para encontrar la fuerza. Muy bien. Una vez realizada la sustitución, tenemos que F1 es igual a la raíz de todo esto. Y eso nos da un resultado de 274.67. Y lo escribimos. 274.67 newtons. Sí, ¿verdad? Déjenme confirmar. 274.67 newtons. Ok. Ya tenemos la fuerza 1. Y ahora se preguntarán, ¿cómo es que nosotros calculamos el ángulo? Bueno, pues para eso vamos a recurrir a las ecuaciones 1 y 2 que teníamos en un principio. Entonces, para calcular el ángulo θ, recurrimos a la ecuación 1 y 2 que ya habíamos planteado con anterioridad. Y en este caso yo voy a escoger a la ecuación número 2. Para mí es más cómodo, puesto que tenemos una cantidad entera en newtons. Entonces lo que hacemos es despejar al coseno de θ, de manera tal que me queda coseno de θ igual a los 240 newtons. Aquí lo vamos a escribir. 240 newtons. 240 entre la fuerza 1, pero la fuerza 1 es 274.67. 274.67 newtons. Y entonces, para encontrar θ, aplicamos función arco-coseno a ambos lados de la ecuación, teniendo lo siguiente. θ es igual, vamos a poner igual arcocoseno de toda esta fracción y la volvemos a escribir. 240 newtons. Bueno, newtons entre newtons me da la unidad y ya no necesito escribir. Entre 274.67. Y así queda nuestra ecuación para calcular θ. De tal manera que si nosotros realizamos esta operación, nos da el siguiente ángulo. Arco coseno de 240 entre
274.67. Y nos da entonces que teta, aquí está, teta es igual a 29.09 grados. Y entonces ya está resuelto nuestro ejercicio. ¿Cómo deberíamos de responder? Pues deberíamos de responder de que la fuerza 1 es igual a los 274.67 newtons. Y aquí lo que podemos hacer es un pequeño diagramita, un pequeño plano cartesiano, por así decirlo. Aquí lo voy a dibujar. Vamos a ver. Aquí está. Indicamos entonces que aquí es Y y aquí es X. Voy a borrar esto de aquí arriba para que no genere confusión. Esto era un dato que nos daban al principio. Y bueno, borrando esto, aquí voy a colocar que entonces esta es la solución o respuesta. Solución, acento en la O. Y entonces nos pedían calcular la fuerza F1. Voy a colocarla aquí. Fuerza F1. Aquí está. F1. Aquí me faltaron los ejes. El eje X, el eje Y. Y aquí entonces vamos a tener el ángulo de 29.09. Y así es como se resuelve un problema de este tipo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si alguna parte o algo de este video no te gustó, me gustaría que me dejes en los comentarios para saber qué es lo que le falta al video, cómo puede mejorar o qué es lo que, cómo te gustaría que fuese la explicación en este tipo de videos. Y bueno, pues esto es ahora sí que ya empezamos con los temas de estática, la serie de estática. Este es el primer ejercicio. Trata de la suma de fuerzas en el plano o suma de fuerzas concurrentes en el plano. Y poco a poco iremos viendo más ejercicios, más temas y la cosa se irá complicando un poco más. Así que bueno, yo soy Adrián Fernández, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.